Mi nombre es Walter Gularte, otra vez de nuevo para el diario La Futbolista, tenemos esta nueva oportunidad a una personalidad del fútbol femenino, pero a nivel internacional. En esta ocasión, como para ponerlos en contexto, en la República Argentina existen las Pioneras. Las Pioneras es una agrupación de mujeres presididas por Lucila Sandoval, que las pioneras en el fútbol femenino son aquellas mujeres que participaron en el Mundial del año 71 en México, las anteriores a ese año, y también las que iniciaron los primeros campeonatos en la década del 90. Esas son las pioneras. En nuestro caso, en Diario de la Futbolista, tenemos a una colega que se llama Laura Pérez, que participó en distintos equipos y bueno, es nuestra pionera en Diario de la Futbolista. Pero en esta ocasión tenemos a una pionera que vamos a entrevistar, pero de la República de España. En este caso vamos a presentar a Carmen Arce, alias La Cubalita, que después nos va a contar el motivo de su apodo. Bueno, Carmen, Walter Gularte te saluda y de parte de Diario Futbolista, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, que conste que España es una monarquía, la República es Argentina, así que hacemos un intercambio ahí con el país, ¿de acuerdo? Vamos a ver, yo respondí a una llamada de un periódico en el año 70, a finales de los 70, donde pedía a chicas jóvenes para hacer un equipo de fútbol. Para sorpresa de nosotras, cuando llegamos a esa oficina, había varias decenas de chicas que se anotaron, ¿vale? Mis padres no pusieron ninguna pega y empezamos la andadura de lo que primero fue el Racing de Valencia, que luego se convirtió en Marcol al final. La verdad es que nuestros principios realmente podríamos decir que, aunque era una época en España en ese momento que estábamos viviendo, digamos, la última parte del franquismo, realmente nosotras a nivel de familia o a nivel incluso de público, en ningún momento sentíamos que estábamos haciendo algo que no era normal, que no se debía hacer. Nosotras realmente eso no lo vivíamos así, lo vivíamos con pasión. Había compañeras que teníamos que andar 5 o 6 kilómetros a las 7 de la mañana para poder entrenar y lo vivimos como una experiencia muy hermosa, ¿vale? Con respecto a mi nombre, en aquella época había un jugador en el Barcelona que se llamaba Ladislau Kubala, que El tenía un húngaro. aspecto físico exacto, muy parecido a mi aspecto y también pensaron que quizá yo iba para extremo, cosa que los primeros entrenamientos lo hice tan mal que no tenía ningún futuro. Y en un entrenamiento después de hacerlo fatal, pues me quedé con unas compañeras en la portería a título, digamos, de diversión, y entonces el entrenador y la gente que estaba llevando el equipo se dio cuenta que donde verdaderamente lo hacía bien era en la portería, y nunca llegué a jugar ningún partido que no fuese de portera, es decir, desde el minuto cero jugué en la portería hasta el final. ¿Y cómo fue la recepción en tu familia? Bueno, vos te anotaste, entrenaste, ¿vos ya jugabas al fútbol? ¿Tenías ya, o sea, practicabas el fútbol ahí en tu barrio o en la escuela? ¿Cómo fue, o fue ahí el primer contacto? Bueno, mi hermano era portero de los salesianos, del equipo de Don Bosco, y nosotros vivíamos en una casa en el campo, ¿vale? Entonces teníamos una puerta muy grande y tanto mi padre como mis tíos le chutaban mucho a mi hermano, que ya te digo que era juvenil y yo tenía 8 años menos que él, es decir, que yo con 8 o 9 años, en cuanto se descuidaban, la que estaba en la portería parando los balones era yo, ya que él se reía mucho conmigo y tal. Y ese punto de la familia como apoyo es un punto, es un nexo común
en la mayor parte, yo te diría casi en el total, de todas las pioneras, las futbolistas, tanto de mi equipo como de los equipos que yo conozco, las familias fueron súper de apoyo y de parecerles, vamos, genial que practicáramos el deporte. En las familias no hubo oposición en ningún momento a que jugásemos. Eso es muy bueno, porque claro, como vos contabas el contexto de esa época con el franquismo, igual ya Uh-huh. estaba ya en su apogeo el franquismo, pero igual seguía, qué bueno que las familias les daban ese apoyo. Y contame cómo fue ese primer partido, cómo fue el público, cómo fue esa recepción. eh, ¿Ustedes cómo se presentaron? ¿Como la selección española o como el Racing? ¿Cómo fue tu primer partido en la portería? Bueno, mi primer partido fue en una ciudad que es bastante famosa, turística, en Alicante, que se llama Benidorm, y fue un partido que se organizó entre el SIZAM de Madrid y nosotras, ¿vale? Ese fue el primer partido. En ese partido podían haber a lo mejor 500 o 600 personas. Empatamos a 1 y, y yo lo recuerdo, además vino mi hermano a verme, que es de las pocas veces que mi hermano tuvo la oportunidad de verme, y lo recuerdo pues como un partido normal que alguien juega contra un equipo, es decir, no había nada de particular. Luego el siguiente partido lo jugamos en Madrid, también contra el Siza, y curiosamente el periódico Marca, que es uno de los decanos del deporte en España, es el periódico más vendido en España todavía, nos recibieron en la redacción al equipo nuestro de Racing, nos hicimos fotos, salimos en portada y en páginas centrales, y ahí empieza un poco a haber torneos y empezamos a llenar campos, ¿vale? Entonces, es verdad que jugamos durante 4 años, entre el 81 y el 84, pero entre los partidos que nosotros jugamos, por ejemplo, en la Rosaleda de Málaga, que sigue siendo el campo del Málaga, llenamos el campo para jugar contra el Fuengirola, o en un partido en el campo del Levante actual contra el Barcelona, todavía éramos Racing, llenamos 10.000 espectadores. Entonces, realmente teníamos apoyo de prensa, teníamos apoyo familiar, llenábamos los campos, pero ¿qué sucede? Que mientras las instituciones, y entre ellas sobre todo la Federación Española de Fútbol, no le dio importancia a que eso tenía mucho peso social, pues no, digamos, no se quiso cortar de raíz que estuviéramos jugando, ¿vale? Pero suceden varias cosas. Sucede, por ejemplo, que nos llaman de México para ver si queríamos ir, que no se pudo ir, ni por federación ni por medios tampoco. Jugamos un partido, el primer partido internacional de España en la Condomina de Murcia contra Portugal, y el brazo, digamos, del régimen femenino, que se llamaba la sección femenina, cuando ya dentro del campo habían varios miles de personas, dijeron que ese partido no se jugaba. Fue la primera vez que hubo un choque frontal de decir esto no lo vamos a consentir, y menos mal que alguien también del régimen, pero con buena idea y con conocimiento, o sea, vamos, con la cabeza bien puesta, dijo va a ser más problema que nosotros cortemos este partido sin jugarse con el campo tanta gente, que se juegue verdaderamente, que no se le dé publicidad y que quede como una anécdota. De hecho, el árbitro era federado y tuvo que jugar con chándal, y nosotras llevábamos una camiseta roja, pero llevábamos el escudo con un imperdible, porque pobrecitas no teníamos ni uniformes ni nada, ¿no? Y ese fue el primero de los partidos internacionales. Y en los siguientes partidos internacionales, yo jugué también en Córdoba contra Italia, porque se hizo un acuerdo contra Italia de jugar varios partidos, tanto en Italia como en España, ¿vale?
y ahí ya empezaron los problemas de que aquello se tenía que cortar. De hecho, en España había una cosa que se llamaba el nodo, que era como una especie de docu-reportaje que se hacía en televisión, que bueno, hay unas imágenes y un comentario en el nodo que se puede buscar de ese partido España-Italia, que los comentarios del locutor son realmente humillantes. Yo, Están muy machistas, por decirlo de una manera. pero humillantes, humillantes, o Humillante. sea, humillantes, bueno, están corriendo, bueno, es un decir lo que están corriendo. Además, es muy doloroso, para mí personalmente es muy doloroso porque a mí ver esas imágenes me duelen mucho, primero, porque para poder ir a jugar a Córdoba, mi madre estaba enferma, estuvo enferma mucho del tiempo que juega al fútbol y el fútbol me ayudó a sobrellevar eso, pero yo fui durante toda la noche en el tren desde Valencia a Córdoba para poder jugar, fui toda la noche, mi madre estaba en el hospital, el campo era como una trinchera de la Primera Guerra Mundial con un palmo de barro. Sufrimos muchísimo en ese partido, perdimos 5, es la única vez que me han metido 5 goles en mi vida y es el peor partido que hice en mi vida también, te lo digo. Y cuando tú has sufrido tanto para poder ir a un sitio como ese partido, para defender a España, ¿no? Y sufres tanto en el campo lloviendo con unas italianas que eran impresionantes como jugadoras, cuando oyes esa burla, porque es una burla, ¿vale? La verdad es que es doloroso. Para mí son unas imágenes que las he visto un par de veces y ahí las tengo, ¿no? Ahí las tengo, pero... Y luego, pues ya en la entrevista a mi compañera Victoria, que le preguntaban que es más fácil meter un gol o hacer una tortilla de patata, ¿no? Entonces, que por cierto, mira, aprovecho para ver... espera un segundo, espera, ¿puedes parar un segundo, poner un No stop? hay, no se puede poner un stop. Ahí Pon- está. Ok. Que fíjate el mundo como es, que esa compañera de la que se burlaron tanto, justamente en este mes el ayuntamiento de su pueblo, que es donde era el equipo, además el Olímpico de Villaverde, ha nombrado el pabellón municipal con el nombre de Victoria Hernández, que es ella, con el de Rafa Muga, que es el que organizaba todos los partidos, y con el nombre del Olímpico de Villaverde, que era el equipo de fútbol de ahí, ¿no? Quiero decirte que, al final la vida y la historia podemos decir que está dando la vuelta, ¿no? Teo, justamente nombraste a Rafa Muga. ¿Qué es Rafa Muga para vos principalmente y para aquel equipo? Rafa Muga es yo voy a decir personaje, porque realmente es un tipo especial, ¿no? Porque empieza con el fútbol femenino desde el principio, con el Olímpico de Villaverde, es el que organiza los partidos internacionales todo el tiempo, y no solamente eso durante el tiempo que duró el fútbol femenino, sino que además él sentía tanto que era una injusticia el no reconocer lo que nosotras habíamos sido para el deporte español, ¿no? Lo que significó, que hasta que no consiguió que la Federación Española de Fútbol nos hiciera el homenaje en el 2018, ¿no? Que eso, ¿cómo te diría yo? Eso es primero para darle las gracias a Rafa porque él no ha parado hasta conseguir eso, pero desde el punto de vista de Cubalita, ¿no? De la que fue la portera, ¿no? Internacional en aquellos partidos y que me considero una pionera, ¿vale? Eh, yo quisiera que se entienda qué puede significar que tú estés en la Federación Española, ¿vale? En el auditorio,
que te están homenajeando, que por fin te dan la camiseta de verdad, que lleva el escudo y que lleva tu nombre, cuando te decía que no nos permitían ni escudos, ni nos daban material, ni nada. El que te den la camiseta, ¿no? Que pone tu nombre, que está ahí en el homenaje, y que bajo en las butacas esté la selección absoluta y las sub-17 y la sub-20 viéndote, eso es como decir, esto no fue un principio y un final, esto es un continuo, nosotras empezamos y aquí estamos todas, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante, eso y eso es gracias a Rafa, porque no se ha rendido nunca. O sea, es como hay una letra acá en Argentina que dice en la letra de la canción, tarda en llegar, pero al final le recompensa. O sea que recién en el 2018, después de muchísimos años, tienen ese reconocimiento de la Real Federación Española de Fútbol. O sea que en ese momento Y no. con la forma, quiero decir, claro, la forma, quiero decir, se aprovechó ese día para homenajear a las primeras jugadoras españolas de ahora que han conseguido 50 internacionalidades, con lo cual estaba el equipo absoluto de ahora, las que habían conseguido 50. Y a mí, por ejemplo, la camiseta me la da el presidente del Comité Olímpico Español, ¿no? Quiero decir, es, es, es un momento, es un momento impresionante, la verdad. ¿Atajabas con guantes, Carmen? ¿O no? No atajaba con guantes, ni los chicos en mi época tampoco. Quiero decir, los guantes de los porteros son posteriores, ¿no? Eh, algo sabes, que eres Algo muy sé, listo. algo sé. Algo sabes, algo sabes. Sí, porque nunca jugué con guantes, excepto en el partido de Córdoba, pero llevaba guantes de lana por el frío que hacía, porque fue un partido de miseria. Y cuando hicimos el documental Campeonas de Rakuten, que, que es un documental, ya sé que algo sabes, donde se junta una pionera que soy yo, Alexia Putellas, antes de todo lo que le han premiado, y Vicky Adrianova, que sé que la conoces, que es, digamos, no es el futuro, ya es presente, ¿no? Y cuando Alexia no se podía creer que yo jugaba sin guantes y decía, pero no, que yo no he jugado nunca con guantes, ¿no? Y no me dijo nada, pero yo sé que ella habló con Sandra Paños, que es la portera del Barcelona y de España, y recibí unos guantes firmados por Sandra, que por cierto el mes pasado nos vimos por primera vez en un partido Levante-Barcelona aquí en Valencia, en el campo del Levante, y nos dimos un abrazo Sandra Paños y yo, que fue impresionante. Yo es que creo que hay pocas personas que abracen tan bien como Sandra Paños, eso también te lo digo, porque es un ser maravilloso, Sandra. Eh, Hablamos de tu historia, de que, bueno, tardío, pero bueno, reconocimiento al fin. ¿Cómo ves el presente del fútbol femenino tanto en España como a nivel internacional? Y después quiero que me cuentes cómo ves el futuro. ¿Qué, qué es lo que vos ves que se puede venir con el fútbol femenino? Pues, por ejemplo, en España eh, está, de hecho, esta semana, el día 14 de marzo, por fin se ha firmado para que haya los estatutos de profesionalidad, que todavía no los hemos podido leer, y empieza el proceso para que haya una presidenta del fútbol en España. El hecho de todo lo que ha conseguido Alexia Putellas con todos sus premios individuales es un antes y un después, porque digamos es como, ¿qué te diría yo? Pues cuando lo que puede haber sido Jordan para el baloncesto en Estados Unidos, o lo que puede haber sido Maradona para el fútbol en Argentina. Es decir, cuando hay una persona que rompe tanto,
a nivel mundial, su deporte ya no es lo mismo. Y en España hay un antes y un después de Alexia. Cada vez se ve más visibilidad y hay más partidos que se pueden ver en televisión. Se está consiguiendo que España, cuando juega, se pueda ver en la televisión nacional, que hasta ahora tampoco te creas que se podía. Y pues así, a nivel de bonito histórico que se espera, pues ya te anuncio, igual lo sabes, que el próximo día 30 de marzo, la vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina entre el Real Madrid y el Barcelona se va a jugar en el campo de Barcelona, en el Camp Nou, con el campo lleno, que estamos hablando de 90.000 espectadores. Y además se vendió, ahora han sacado 4.000 entradas que quedaban, porque había pues lo típico que son pues para el otro equipo, para otras personas que quieres dar, y como no se van a usar, se van a poner a la venta, pero se vendió el Camp Nou, se vendió en 3 días. Entonces, eso es impresionante. Luego, a nivel de selección, España en la Eurocopa yo creo que puede dar un salto muy importante. También ahora este verano, la Copa de Europa, me refiero de selecciones, ¿no? La Eurocopa. Y el Barcelona está imbatible. Quizás a mí me gustaría que hubiesen, digamos, 3-4 equipos que le pudieran ganar en España, pero es que también habrá que ver si hay 3 o 4 equipos en Europa que le pueden ganar. Ya veremos esta Eurocopa cómo va. Y luego, por ejemplo, pues a nivel internacional la liga inglesa es muy interesante, la francesa hay 2 equipos también muy diferentes, y a nivel americano pues va a empezar ahora la liga, que va a empezar justo ahora, la liga en Estados Unidos, y termina en octubre. Y bueno, en el año 2023 vamos a tener un mundial en Australia y en Nueva Zelanda, que van a compartir ahí. Y enlazo con lo que es el futuro, quiero decir, el fútbol femenino vende, el fútbol femenino es bonito de ver, cada vez tiene un público más fiel. Una cosa que es una gran sorpresa es que muchas de las personas que me piden para alguna entrevista, para medios, que son también importantes, ¿no? Son gente jovencísima, estamos hablando de gente entre 20 y 30 años que están trabajando muchísimo en los medios y en los másters y en sus fin de grado de periodismo, que están trabajando muchísimo en el fútbol femenino. Y entonces yo le veo un gran futuro, aparte de que la FIFA sabe que el fútbol femenino vende, porque los partidos del Mundial de Francia del 2019 se vieron más que el de los chicos de Rusia. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que esto funciona? Pues porque, mira, de golpe te enteras y dices, Vietnam se ha clasificado para el Mundial. Y dices, Vietnam. O de golpe ves en países de Oriente Próximo que también hay equipos femeninos. Y te das cuenta de que hay países africanos en los que parecía que no, pero ahí están, ¿no? O incluso ¿cómo te diría yo? En Palestina, ¿no? O sea, que poco a poco te vas dando cuenta de que yo creo que es imparable. O sea que lo ves con una fuerza tal que puede por ahí haber paridad con el fútbol masculino, pero bueno, que ya se está viendo que, como decís vos, a nivel comercial o a nivel competencia, sea también tan atractivo con el masculino, porque obviamente ahora lo que vende es el masculino, pero este es un auge tan grande que el fútbol femenino que como decís vos, están llegando a países que no tienen tradición futbolística. Correcto. Es que además, fíjate, el valor, yo por ejemplo, el valor que le veo al fútbol
como una forma de hacer ejercicio, como una forma de trabajo en equipo, como los valores, ¿no? Del entrenamiento, del sacrificio, de la superación, ¿vale? Yo voy por el lado de la importancia del deporte para que llegue a cualquier rincón del mundo y que cualquier mujer que quiera y pueda dedicar al fútbol, ¿vale? Con respecto a la comparación con el fútbol masculino, a mí me gusta diferenciar dos aspectos, es decir, a nivel de clubes, ¿vale? O a nivel de lo que son jugadores tops, ¿vale? Yo creo que no hay que mirar ahí, no hay que mirar ahí porque no creo que nos sea positivo pensar en eso, ¿de acuerdo? Quiero decir, pero es que un jugador ¿qué te diría yo? De una segunda división en Argentina o un jugador en algunos equipos incluso de primera división en España o en Argentina, no son Messi. Quiero decir, eso es una élite que va a existir en el fútbol masculino y en las mujeres no tenemos que estar mirando ahí, ¿vale? Otra cosa que sin embargo sí creo que hay que mirar y que creo que se tiene que luchar es que cuando hablamos de selecciones nacionales sí que debemos mirar en el que se les pague igual las dietas y que los medios para viajar, los hoteles y las condiciones de fisios, de médicos y de todos los equipos que sí que sean equivalentes, ¿de acuerdo? Esto es algo que acaban de conseguir las americanas, que ya han conseguido otros países incluso que no te lo esperas, ¿no? Pero que hay países que ya están poco a poco abriendo a que las dietas, los medios, los hoteles y todas las condiciones a nivel nacional sí que sean comparables las mujeres de los hombres, ¿vale? Porque ahí no estamos hablando que tú fichas a ¿qué te diría yo? A Mbappé, no estamos ahí, esto es otra historia, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahí sí que hay que luchar para que eso se consiga. Bueno, Carmen, para finalizar, primero, bueno, agradecerte de parte de Diario de Futurista esta entrevista y quiero que termines vos con una reflexión final para aquellas niñas, adolescentes o mujeres que quieran jugar al fútbol y por ahí no se animan. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué le podés decir con respecto a este hermoso deporte que es el fútbol? Pues yo creo que se olviden de algo, se olviden de todo lo que no sea encontrar una peña y una pelota y ponerse a jugar y olvidarse de todo lo demás. Porque una de las magias del fútbol es que en el momento en el que tú estás jugando al fútbol, todos tus problemas, toda la dureza de la vida, todo lo que hay a tu alrededor, como a mí me pasó con la enfermedad de mi madre, o a veces es la pobreza, o a veces es no tener una serie de condiciones, ese momento de estar con un balón y estar disfrutando es como una meditación. En ese momento el mundo, todo tu alrededor se para, todo lo que no sea ese momento no existe. Y eso vale la pena intentarlo. Bueno, con ustedes hemos tenido, para el Diario Florista, el placer de haber entrevistado a Carmen Arce, la pionera, alias La Cubalita. Bueno, bueno, Carmen, un abrazo enorme acá de la República Argentina y desde ya muchas, pero muchas gracias. Un abrazo para todos los argentinos y para todo el mundo del fútbol. Un abrazo muy grande personalmente para ti, Walter. Muchas gracias.